para poder compartir hoy la palabra, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol San Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versos 5 y 7. De la serie El discípulo amado, quiero compartir hoy más felices y más seguros. Digamos en voz alta, más felices y más seguros. A ver, de este lado casi no se escuchó, digamos, más felices y más seguros. Ahora sí se escucharon más, es más que de este lado. Ahora repitamos aquí, más felices y más seguros. Exactamente. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aprendimos en el tema anterior, en el que me tocó, que Juan, el que escribe estas cartas, es el discípulo amado. Se identifica como aquel que escribió también el cuarto evangelio y el libro del Apocalipsis. Él contribuye con 5 escritos en el Nuevo Testamento y nos da 2 grandes mensajes en estos libros. Los 2 grandes mensajes de Juan, en especial en sus cartas, número 1 es que Dios es luz, así lo dice en 1 Juan 1:5. Y el segundo gran mensaje de sus escritos es que Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4 y versículo 8 dice que Dios es amor. Estaba tan cerca el apóstol Juan, de hecho, se le describe como aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Estaba tan cerca de Jesús, andaba tan cerca de él porque aparte de ser su discípulo, era su primo. Era hijo de una hermana de la madre de Jesús. De tal manera que había una familiaridad, una cercanía, y por otro lado era el discípulo de los más jóvenes. De hecho era el más joven y se calcula que tendría unos 12 años de edad cuando empezó a seguir a Jesús. A propósito, quiero animarles para que vean, si pueden, ir a un cine o puedan ver en las plataformas donde se pueda ver la película que se llama Jesús, Luz del Mundo. Es una película animada para toda la familia y se está aconsejando, se está haciendo mucha publicidad y se conviene verse en familia. Es una producción extraordinaria. De los productores de El Rey León, de los productores de El Príncipe de Egipto, creo que se llama otra también animada, y es doblada por algunos personajes cristianos como Marcos Witt. Entonces usted va a escuchar ahí la voz de algunos como él. Y aquí en esa película se da la historia, o es basada en la historia de Juan, el jovencito, el niño, el discípulo amado de Jesús. Entonces podemos aprovechar para ver, ya que estamos estudiando al respecto de la vida de Juan y de lo que él escribe. Como dije, era tan cercana la relación entre Jesús y Juan, el discípulo amado, que aprendió una nueva manera de pensar, y eso es lo que nos enseña en su evangelio, en sus cartas y en el Apocalipsis. ¿Y cuál es esa nueva manera de pensar? Número 1, Dios actuando en forma de hombre. Él es el que nos enseña acerca del gran milagro de la encarnación, Dios hecho hombre. Y él dice en el capítulo 1 y versículo 14 que vimos su gloria. Y dice que vio, usando del griego el término teastai, que significa ver físicamente. No era una visión profética, no era una visión mental, sino que era una visión física. Él vio físicamente a Dios en Jesús. La verdad hecha realidad.
La gran novedad que nos da a conocer el apóstol Juan está en estas tres declaraciones que son una especie de paradoja, son algo extraordinario. Número uno, Dios se hace humano. Oiga, Dios se hace humano y entra a esta vida. Solo pensar eso ya es una manera extraordinaria de pensar. Dios se hace hombre. Número dos, la eternidad aparece en el tiempo. Yo tuiteé eso hace unos días, porque es una verdad, es una idea extraordinaria. La eternidad se mete en el tiempo. Esto es algo increíble de pensar. ¿Por qué? Porque el tiempo está dentro de la eternidad, pero la eternidad se mete dentro del tiempo. Y el otro pensamiento extraordinario que nos permite ver Juan es al creador en su creación. El que creó todas las cosas, el que creó al hombre, al género humano, se hace humano, se vuelve uno en la creación. En Jesús entonces vemos cosas extraordinarias en su persona, en su forma de vivir, en su forma de pensar. Y vemos a Dios viviendo la vida humana de una persona como la que nosotros nos toca vivir. Y nos enseña cómo Dios quiere que nosotros vivamos de una manera como Él le agrada. ¿Y cómo es esa vida que le agrada a Dios, que quiere que usted y yo vivamos? Es una vida en la luz y una vida en el amor. Esas son las dos grandes verdades que mencioné hace un momento, que nos enseña Juan, entre otras cosas. Pero las principales, que Dios es luz y que Dios es amor. Y la enseñanza, el mandamiento si quiere, la instrucción si usted quiere, es que nosotros aprendamos a vivir como Dios manda. ¿Y qué significa vivir como Dios manda? Es vivir en su luz y vivir en su amor. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Juan enfatiza más que todos los escritores de la Escritura y especialmente del Nuevo Testamento. Juan es quien más enfatiza la necesidad de la comunión cristiana. Lo que estamos haciendo hoy, lo que es la razón del servicio, del culto, de la reunión, de los grupos ágape. Porque los creyentes no estamos solamente vinculados con Dios, sino que también estamos unidos unos con otros. Somos un cuerpo, diga conmigo, un cuerpo. Esto significa que tenemos conexión con Dios, pero tenemos conexión los unos con los otros. Esto es algo maravilloso que nos enseña Juan en su evangelio y en sus cartas. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Por qué hay que vivir en comunión con Dios y con la gente de la iglesia? ¿Por qué debemos conectarnos con la iglesia? ¿De dónde podemos encontrar el propósito de ser discipulados por Jesús y convivir con los otros discípulos? ¿Cuál es el propósito de ese discipulado? Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 4, capítulo 1 verso 4 y capítulo 2 verso 1. 1 de Juan 1:4 y 1 de Juan 2:1. El propósito del discipulado es vivir más felices y estar más seguros. Diga conmigo, vivir más felices y estar más seguros. 1 de Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué dice? Sea cumplido. Otra versión dice para que vuestro gozo sea completo, para que su satisfacción sea entera, para que sean felices. Y el versículo, el capítulo 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. La Biblia nos ha sido dejada para que seamos más felices y estemos más seguros sin pecar. La iglesia tiene ese propósito. El evangelio, el discipulado, Rey de las Naciones, existe para que nosotros tengamos nuestra satisfacción plena en Dios
y estemos más seguros, que no caigamos en pecado, que no nos expongamos al mal, que no caigamos en las manos del enemigo. Y es que la fe no es algo que se queda nada más en lo intelectual. La fe no es una idea solamente. La fe no es una filosofía, no es una ideología. La fe es práctica, la fe es algo que se vive, la fe se demuestra. Diga conmigo, la fe se demuestra. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos pensar en Dios. Podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero se debe demostrar con nuestra vida, cómo estamos viviendo. O sea, la práctica de lo que pensamos y de lo que decimos demuestra lo que creemos. La doctrina sana da señales, y la señal de una sana doctrina es una vida correcta. Los que seguimos a Jesús nos comprometemos a vivir una vida que refleja la moral y la bondad de Dios. Cuando nosotros decimos creer algo, lo acompañamos de hechos de eso que creemos. ¿Quién de los que está aquí creen que Dios es bueno? Pueden ustedes levantar su mano y decir, yo creo que Dios es bueno. Ahora, los que dicen, los que creen en un Dios bueno, deben aceptar la obligación de ser buenos como Él. El que cree en un Dios bueno debe aceptar la obligación de vivir en la bondad de Dios, ser bueno como Dios es bueno. Porque no sería congruente decir que usted cree en algo y no lo vive. Pero cuando nosotros mostramos lo que creemos, entonces verdaderamente somos lo que decimos. Esto no significa ser perfecto, porque quien no falla, quien no se equivoca, quien no peca, no significa ser perfecto, pero sí significa reconocer nuestra obligación y nuestro esfuerzo que debemos hacer para vivir como a Dios le agrada. Cuando nosotros seguimos a Dios, seguimos a Cristo, también aceptamos la responsabilidad de vivir como Dios le agrada. Nos comprometemos con hacer el mejor esfuerzo de vivir como Dios quiere. No significa que ya no vamos a pecar, que seamos perfectos, pero sí significa que también asumimos el compromiso de que si fallamos, inmediatamente nos arrepentimos. Que si nos equivocamos, pedimos perdón. Que si erramos, corregimos el rumbo. Aunque debemos vivir en este mundo que es un mundo malo, es un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, nosotros con Dios caminamos como bajo un reflector que nos sigue, y donde quiera que vamos, va con nosotros la luz. Si estamos en comunión con Dios, podemos vivir en este mundo lleno de tinieblas, muy oscuro, pero es como aquel escenario en el que se pone una seguidora, se le llama. Es una gran lámpara, es un reflector que tiene tanta potencia que hace una circunferencia, es un círculo de luz que sigue al que está conduciendo, al que está actuando, al que está predicando, al que está el que está haciendo más de algo en la plataforma, en el escenario. Por eso es que se le llama seguidora. El que sigue a Jesús, la luz de Jesús le sigue. En este mundo oscuro, en este mundo de tinieblas, nosotros estamos seguros en su luz. Pero si nos alejamos, si nos apartamos, por cualquier razón, puede ser una equivocación, puede ser que algo me pasó o algo me hicieron. Entonces resulta que la naturaleza humana
para peleando con Dios, para peleando con la iglesia, no se quiere juntar con los hermanos porque tiene pena. Tiene pena que van a decir. Tiene pena de que no le acepten porque no está tan bien o porque algo malo le está pasando. Y dice, no, cuando ya esté bien voy a regresar a la luz. Esa es una gran equivocación. Porque es en la luz donde se componen las cosas. Es en la presencia de Dios donde se arreglan los problemas. Es en la presencia de Jesús donde se restauran las vidas, las cosas y la salud. Entonces, alejados de esa luz, vamos a estar dejando de vivir los beneficios de la iluminación y la dirección divinas. ¿Qué vamos a saber qué hacer si nos salimos de la luz? ¿Cómo vamos a poder resolver el problema si nos alejamos de Dios? Es cuando más debemos estar en la iglesia, es cuando más debemos buscar a Dios, cuando hemos fallado, cuando tenemos un problema. No puedes decir que tienes comunión con Dios si vives en el pecado. Si estás con Dios, practicarás la verdad. Te encontrarás con Dios mismo ahí en esa luz y con aquellos que también están buscando crecer en Dios y vivir para Dios. Por eso es que congregarse es importante. Por eso es que estar en un grupo de discipulado es vital. Porque en la luz, en la presencia de Dios, Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te dirige. Hoy, como dijo alguien aquí, no sabemos cómo viniste. Tal vez viniste con un problema, con una necesidad. O tal vez te levantaste celebrando un éxito. Los que estamos aquí no podemos ver el corazón, pero Dios sí. Y Dios te puede hablar. Y Dios te puede tocar, y Dios te puede sanar, y Dios te puede dar la respuesta. Quizás a través de una persona, a través de un abrazo, a través de un testimonio, una palabra aquí, a través de la enseñanza, a través de los cantos. Dios aquí en la luz puede hacer lo que tú necesitas. Pero allá en la oscuridad, afuera, lejos, será más difícil. Aquí con los hermanos, aquí en la iglesia. Si estás con Dios y practicas la verdad, aunque cueste, con sacrificio, pero con compromiso, con fe, de que lo mejor está por venir, de que Dios está contigo, y que si Dios está contigo, ¿quién importa quién esté en contra tuyo? Y si Dios está contigo, ¿quién importa quién no esté contigo? Y si Dios está contigo, tu mesa tendrá la provisión. Si Dios está contigo, vendrá la salud a tu cuerpo. Si Dios está contigo, vas por el camino seguro. Dale un fuerte aplauso a Dios. Que sea un aplauso de ánimo a los demás también. Apláudale a alguien más y dígale: sigue adelante, sigue con Dios, sigue con el Señor, Él está contigo. El cristianismo es algo que se vive. El cristianismo no es solamente algo que se cree, es algo que se experimenta, algo que se practica. La Biblia no es para tener solo de adorno en la casa y llenar la librera y decir cuántas versiones tenemos o sabernos versículos de memoria. No, la Biblia está para vivirla, para deleitarse en su lectura, para estudiarla y profundizar en ello, y para vivirla, para aplicarla, para aprovecharla. ¿Cuál fue el primer punto? El primer punto fue: la fe se demuestra. Diga conmigo: la fe se demuestra. ¿Y cómo vemos la demostración de la fe? Aunque parece lo mismo, pero aunque es lo mismo, es algo más. La demostración de la fe. El discípulo amado, como dije, es el escritor que más enfatiza la necesidad de la comunión cristiana. Pues quien ama a los hermanos y convive con ellos, anda en la luz y prueba que es una nueva criatura. Andan ideas por ahí, andan ondas por ahí, como siempre, de que no hay necesidad de congregarse, de que lo importante es creer en Dios y luego vivir tu vida solo, que no necesitas una familia espiritual, que no necesitas pertenecer a una congregación. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que somos parte de un cuerpo, somos miembros de una familia,
que Dios ha dejado a la iglesia y que tú eres parte importante de la iglesia y para la iglesia. Y este evangelio de Juan y las cartas de Juan nos enfatizan la necesidad de la comunión para estar en la luz. Si tú estás en la luz, y aprendimos ese principio, ahí te encontrarás con Dios y con los que sigan a Dios. El que está en la luz tiene comunión con Dios, vive como Dios le agrada y vive con aquellos, convive, se encuentra con aquellos que también quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La luz, el estar en la luz te trae como resultado, te trae como bendición la conexión. Pero el estar en la conexión, el vivir en la conexión, el vivir la comunión, el buscar la congregación, el hacerte parte de la iglesia, el hacerte parte de la familia, entonces lo que va a hacer es demostrar que verdaderamente estás en la luz. Se va a demostrar que verdaderamente sos hijo de Dios, que te cayó el quinto, que estás comprendiendo lo que Dios quiere, que sabes lo que te conviene, que sabes lo que hay ahí. La esencia del cristianismo es su amor. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros. La esencia del cristianismo es el amor. El amor a Dios y el amor unos por otros. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3 versículo 11. 1 de Juan 3, 11. Puesto que todas estas cosas, estoy en Pedro. 1 de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje. Diga conmigo, este es el mensaje. O sea, esa es la proclama de la iglesia, esa es la firma de la iglesia, ese es el sello de la iglesia, eso es el evangelio en la iglesia, ese es el mensaje. Que nos amemos unos a otros. Vamos ahora al verso 16 y 17, ahí mismo en 1 de Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora vamos al verso 23. Y este es su mandamiento. Oiga, no es solo un mensaje, es un mandamiento. No es una opción, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandamiento. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué? Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amar a Dios y amarlos a ustedes es un mandamiento. Amar a Dios y que me amen a mí es un mandamiento. Amar a Dios y que se amen unos a otros entre ustedes es un mandamiento. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Vamos a desgranar un poquito. Mire pues, vaya ahora a 1 de Juan 4:20 y póngase el cinturón, amárrese el cinturón ahí de su silla, no hacer que se caiga. 1 de Juan capítulo 4 verso 20. Si alguno dice, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano y díganlo en voz alta. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, esto es para nosotros entonces, porque dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A ver, repitamos nuevamente, si lo quiere leer conmigo en voz alta. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Oiga, en otras palabras, si tu creencia te separa de los demás, entonces no es la doctrina cristiana. Porque la doctrina cristiana nos dice que tenemos que amar a las personas, no aborrecerlas. A nuestros hermanos, estamos hablando de los hermanos en Cristo. Pero si algún criterio, alguna idea, algún pensamiento, alguna doctrina te hace que te apartes de tu hermano, entonces eso no es la doctrina cristiana. Aunque se esté diciendo de un pastor, se esté diciendo por medio de un predicador o en una iglesia, no te apartes con la chusma, dicen por allá, porque esos aplauden. No te apartes con ellos porque esos no aplauden. Apártate de esos porque esas usan pelo largo y falda corta. Apártate de ellas porque esas usan falda larga, así como su lengua es larga. O sea, son hermanos como todo, como sea. Pero si alguien dice que se aparte del hermano, eso no es la doctrina cristiana, pues. Porque la doctrina cristiana dice que si amamos a Dios, que no vemos, ¿cómo es posible que no amemos a los hermanos que sí vemos? Ahora, ¿qué significa aborrecer? Es increíble, pero la palabra aborrecer, rápidamente uno piensa en odiar, en que cae mal. Pero antes de eso, aborrecer significa amar menos. Amar menos. Poner en segundo lugar. No tenerle preferencia, menospreciarle, despreciarle. Aborrecer significa también odiar. Significa desear que se muera o desear matarle. Entonces, aborrecer al hermano, quizás no llegue usted a quererlo agarrar del pescuezo, agarrarlo a batazos, ¿verdad? Pero sí, tal vez lo menosprecia, lo pone en segundo lugar, lo hace de menos. Es terrible lo que se da a veces en el cuerpo de Cristo, se da en la misma iglesia. Que solo se aceptan un tipo de hermanos y otro tipo de hermanos o hermanas no. Pues eso no es de Dios, pues eso no es de una buena doctrina. Ser miembros del cuerpo de Cristo significa convertirse en un órgano vital. En un órgano que es importante. Así como en un cuerpo, si a mí me piden, pastor, ¿usted qué quisiera que le quitáramos? Yo no quiero que me quiten nada. Córteme el pelo, me corto la barba, el bigote, pues nos cortamos las uñas, ¿verdad? Pero usted no va a decir que le quiten una mano, pues. No va a querer que le quiten un ojo o que le arranquen el hígado. Dios guarde perder una pierna. ¿Por qué? Porque le sirven. El miembro, el órgano, recibe vida del cuerpo. Y mientras está unido tiene vida, pero si se lo quitan se muere. Igualmente el miembro es importante para el cuerpo, el órgano es importante para mí. Mientras lo tengo, el ojo me sirve, la mano me sirve, el pie me sirve. Si me lo quitan, me va a hacer falta. Igualmente nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, diga conmigo, así nosotros. Otra vez, así nosotros. Levante los ojos y mire a todos los que estamos hoy aquí y piense en los que no han venido, que son más de los que están aquí. Mírelos. Diga conmigo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Usted es importante para mí porque usted me da vida. Usted es importante que esté conectado conmigo porque yo le doy vida. Usted es importante para esta iglesia porque usted, como miembro de esta iglesia, recibe vida de la iglesia y le da vida a la iglesia. Usted, lo que hace, lo que es, lo que Dios tiene en su vida,
comunica vida a todo el cuerpo. Y a usted le conviene estar conectado con el cuerpo, porque separado del cuerpo se seca, se enfría, languidece. Somos miembros del cuerpo. Es importante entonces vivir conectados con el cuerpo, porque no se puede vivir aislado de él. Venir solo los domingos ayuda, pero no es suficiente. No se le nutre completamente si no está completamente conectado. ¿De dónde viene el apóstol Pablo utilizando Romanos 12, la palabra miembro? Bueno, somos miembros de un cuerpo. Y la palabra membresía, fíjese usted que tiene su origen en la Biblia. Es una palabra de origen bíblico, no se encontraba antes, porque a partir de ese momento que lo utilizan los escritores cristianos, se empieza a usar. La palabra membresía al día de hoy ha perdido su significado, porque ahora se usa para aquellos que son parte de un club, de un equipo, de un negocio, ¿verdad? Usted es club de PriceMart, o tiene una tarjeta de crédito y tiene esa membresía. Ha ido perdiendo su significado, pero su significado original tiene que ver con la conexión corporativa, corporal del cuerpo, especialmente el cuerpo de Cristo. El propósito de una comunidad cristiana, vamos a ir nuevamente a la primera de Juan, capítulo 1 y versículo 4. Porque es importante que usted ande en la luz, porque es importante que usted esté en comunión con la iglesia. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué está la escritura? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Por qué es importante que te congregues? Porque es necesario que vivas en la luz y en comunión con Dios y con su iglesia. Número 1, para ayudarte a vivir más feliz. Para que así tú obtengas tu realización completa. Y número 2, para que no caigas en pecado. Mientras más cerca estés de Dios, más aborrecerás el pecado. Más no querrás hacer lo malo. Mientras más estés conectado con la iglesia, más oportunidad de que alguien te ayude, más oportunidad de que alguien se identifique. Pastor, pero yo tengo un montón de amigos en el mundo. Sí, pero si esos amigos no tienen a Dios, no te darán lo que Dios quiere darte a tu vida. Conectado con Dios y conectado con la iglesia, no solamente se llenará de gozo tu corazón, recibirás lo que Dios tiene como propósito para tu vida, sino que estarás más seguro. Estarás a la vista de alguien que te diga: hermano, cuidado; hermana, cuidado, prudencia. Estarás más cerca quizás para que alguien te jale la oreja. No haga eso. No, eso no le conviene. No, hombre, no haga ese daño. Mientras más cerca estemos de la gente que nos quiere como Dios nos quiere, estaremos seguros para no irnos a donde Dios no quiere. Estaremos seguros para no caer en la tentación y lograremos vencer lo que quizás nos es difícil llevar. Cuando se reúnen los grupos ágape, comentan entre ellos, se ayudan entre ellos, oran los unos por los otros, se conectan en algunos chances. Ahí se apoyan en tareas de la universidad y del colegio. Están al pendiente de cómo están, si tal vez alguien está en el hospital, o si tuvo alguna necesidad, o Dios guarde algún fallecimiento. Ahí están para apoyar. Conectados en la iglesia, conectados con un grupo ágape, podemos nosotros experimentar lo que este apóstol, el discípulo amado, nos dice que nos conviene: estar en la luz y estar en comunión, porque Dios quiere que seamos más felices y estemos más seguros. ¿Cuál es tu tarea entonces? 3 cosas quiero que te lleves apuntadas en tu corazón y como propósito, como metas para empezar a realizar en esta semana. Número 1, que encuentres tu identidad en Rey.
encuentra tu identidad aquí en la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que me conecta con esta congregación? En esta iglesia, ¿qué encuentro? ¿Qué encuentro en esta iglesia que se identifique con mi forma de ser? Me ayuda a descubrir quién soy. Y que puedas decir, ya no, y que ya no digas voy a la iglesia, sino que digas voy a mi iglesia. Que ya no digas a la gente, mire, vaya donde usted quiere, le invites, ven conmigo a mi iglesia, te invito a mi familia. Número 2, la otra tarea que esta semana yo quisiera que tú empieces a pensar y empieces a caminar en ello, es que te hagas parte de la familia donde te animamos a seguir a Cristo. Métete, participa, involúcrate. Hoy, miren estas playeras chileras que hicieron los de estos dos grupos Agape para poder darles la bienvenida, hacerlos sentir parte, empezar a que usted vea la identidad que tenemos como Rey. Acérquese a uno de ellos y pregúntele. Si usted no está en un grupo todavía, acérquese a uno y dígale, mire, ¿cómo es su reunión? Mire, ¿cuándo se reúnen? ¿Y dónde están? Yo quiero ir. Estoy seguro que ellos lo van a abrazar y le van a decir, véngase conmigo, tal día, tal hora, lo paso a traer, o a él le recuerdo. Entonces, número 1, empieza a encontrar su identidad en la iglesia. Número 2, conéctese, participe, anímese en esta iglesia donde le animamos a seguir a Cristo. Y número 3, descubra, desarrolle y despliegue sus habilidades, sus dones, su vocación, su llamado. Descubra qué Dios tiene para su vida. Póngala al servicio de los demás. Empiece a practicar lo que usted conoce. Empiece a hablarle a otros de Cristo y empiece a vivir como Dios le agrada que usted viva. Amén. Puestos de pie, vamos a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra y has sembrado este mensaje en cada corazón. Seguro que tú harás prosperar esa semilla y harás florecer aquello que se ha sembrado dentro de ellos. En el nombre de Jesús quitamos todo obstáculo de la mente y del corazón, todo aquello que estorbe, todo aquello que se esté interponiendo y que los esté estorbando de seguir creciendo en la luz y en la comunión. Señor, hoy queremos poner un desafío en cada corazón, a que estemos más en tu luz, a que nos levantemos más con propósito y que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, de desaliento, de desánimo, de falta de visión, de falta de interés, de falta de entusiasmo, y que sigamos en nuestro crecimiento, sabiendo que la buena obra que comenzaste en nuestra vida no la quieres dejar a medias, sino que la quieres continuar, la quieres perfeccionar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea la chispa que agarre fuego en el corazón y en la vida de mis hermanos, para que puedan empezar a ver más claramente su identidad en Cristo y cómo su identidad en Cristo se conecta con la identidad de esta iglesia y se sientan parte, se empiecen a conectar más como parte de esta familia, que reciban el ánimo y la vida que aquí les damos para empezar a descubrir, desarrollar y desplegar todas sus posibilidades, todo su potencial en ti. Hoy oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes grandes y maravillosas cosas para cada uno.